Bueno, para todos muy buenas tardes. Mi grupo está conformado por el cadete Luna Galeno Juan David, el distinguido Meneses Muñoz Breiner Felipe y mi persona, el distinguido Rendón Salazar y Jaime, pertenecientes a la fase primera militar. Y para el día de hoy queremos hablar de todo lo que abarca la Segunda Guerra Mundial, cómo fue su detonante, los países involucrados, las consecuencias sociales, económicas y territoriales, y como un punto adicional, los personajes más icónicos y los más representativos de la Segunda Guerra Mundial. Empezamos por el más conocido y el más famoso de todos, Adolf Hitler. Nació en Austria el 20 de abril de 1889. Fue un dictador capaz de convencer al pueblo alemán de que la raza aria era la raza pura, la raza suprema de todo el mundo. Este se suicidó el 30 de abril de 1945, antes de que acabara la guerra, en Berlín. Continuamos con Benito Mussolini, que nació el 29 de julio de 1883 en Italia. Cuando empezó la guerra, Benito decidió mantenerse al margen de toda de la guerra, pero después de todo esto cambió cuando los alemanes invadieron a Francia en junio de 1940 y proclamó la República Social Italiana. Después seguimos con Iosif Stalin, que fue un político soviético que nació en Georgia, que fue el creador de las mayores características de la antigua Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la URSS, o la Unión Soviética. Continuamos con Winston Churchill, que nació el 30 de noviembre de 1874 en Londres. Fue un estadista, historiador, escritor, militar, orador y primer ministro británico. El 24 de enero de 1965, el cuerpo de Winston Churchill fue hallado sin vida. Continuamos con Hirohito, que nació en Tokio el 29 de abril de 1901. Fue el emperador de Japón entre el 1926 y 1989. Y aunque fue cómplice de la guerra, los aliados, después de que terminara la guerra, no lo sometieron a ningún juicio de guerra. Falleció el 7 de enero de 1989. Y también existieron otros como Erwin Rommel, que fue el general del ejército alemán, Franklin Delano Roosevelt, Heinrich Himmler, Dwight David Eisenhower, Hermann Göring, Richard Bayer y otros más. Bueno, consecuencias sociales y demográficas. Primero que todo quisiera explicar que cómo es una consecuencias sociales en la guerra, igual que las demográficas. Empiezo. En lo social, la guerra afecta a todos los sectores. Se produce una gran desorganización de la sociedad. Con relación al medio ambiente, la guerra causa destrucción física y perturbaciones de hábitats naturales, de importancia nacional e internacional, y de la vida silvestre como resultado del uso de armas. Y ya sabiendo que lo esencial de una causa social, de qué se basa, pasaré a los tres puntos que abarcaron las consecuencias en la Segunda Guerra Mundial. El primero, que fue la muerte de unos 60 millones de personas entre militares y civiles, entre ellos los millones de judíos y gitanos, homosexuales y discapacitados, entre ellos opositores que fueron asesinados en otros campos de concentración y exterminio en Alemania nazi. El Holocausto judío, que fue uno de los genocidios más crueles y sangrientos de la historia universal. De esto abarca lo que he hablado. Como segundo, luego de la guerra, otros cientos de miles de personas murieron de hambre y diversas enfermedades. En Japón, miles de personas murieron luego de 1945, afectados por la radiación de las bombas arrojadas por Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. Hubo un intenso movimiento migratorio, tanto de las personas desplazadas por la guerra que buscan volver a sus hogares, como de europeos que se radicaron en América o que regresaron a Europa cuando se iniciaron las luchas
por la descolonización de Asia y África. Y ahora pasando a las consecuencias económicas, que aquí abarco unos 4 puntos importantes, como lo fueron la gran cantidad de ciudades, puertos, puentes, carreteras, vías ferroviarias quedaron destruidas debido a los bombardeos terrestres y aéreos, lo cual afectó seriamente la economía de los países beligerantes. Estados Unidos y la Unión Soviética crearon una industria de armamentos, la cual sigue en pie hoy en día. Como tercero, los Estados Unidos implementaron el Plan Marshall para dar apoyo financiero a los países europeos devastados por la guerra. El objetivo de esa ayuda no fue solo económico, estuvo motivado también por el temor de la extensión del comunismo en Europa Occidental. Y por último, se crearon instituciones como el Banco Mundial del Fondo Monetario Internacional para solventar las crisis financieras mundialmente. Bueno, muy buenas tardes para todos. Yo soy el cadete Luna Galeano Juan David del Colegio Militar General Peronel Ospina. Y en este video sobre la Segunda Guerra Mundial voy a hablar sobre tres aspectos: el detonante, los países que participaron y 3 tipos de consecuencias: sociales, económicas y territoriales respectivamente. Primero hablemos sobre el detonante. El detonante del conflicto fue la declaración de guerra del Reino Unido y Francia a la Alemania nazi el 3 de septiembre de 1939, tras la invasión alemana de Polonia del día 1 de septiembre de aquel año. Ahora vamos a hablar sobre los países que participaron, que son extensos, y algunas alianzas. El Eje. El Eje era una de las 2 fuerzas que se oponían durante la Segunda Guerra Mundial. En un principio estaba constituido por las fuerzas alemanas e italianas, 2 naciones en las que reinaban gobiernos nacionalistas radicales. Posteriormente se añadió a ese grupo Japón. Alemania. La Segunda Guerra Mundial inició a causa de la acción del gobierno alemán, cuyas miras expansionistas se materializaron con la invasión de Polonia en septiembre de 1939. Para finales de la primavera del año 1940, Alemania había invadido Dinamarca, Noruega, Francia, Bélgica y los Países Bajos. Italia. En el año 1940, Italia comenzó a participar en la Guerra Mundial al lado de Alemania nazi. Sin embargo, la falta de organización y de recursos hicieron que el ejército italiano no tuviese éxito en sus empresas. Japón. Algunos historiadores consideran que la causa de la Segunda Guerra Mundial fue en realidad la invasión de China por parte de Japón, pero la intervención del ejército japonés se observó más que todo en el frente pacífico. Una de las acciones más destacadas de las fuerzas japonesas fue el ataque a Pearl Harbor, en donde derrotaron a los estadounidenses. Los aliados. Los aliados eran la fuerza que se oponía al Eje. En un principio estaban formados por Reino Unido y Francia. Sin embargo, en 1940, la invasión en Francia mermó las fuerzas aliadas. En 1941 se anexó la Unión Soviética. Reino Unido. En 1939, Reino Unido y Francia le declararon la guerra a Alemania en defensa de los derechos de Polonia, pero con la invasión del territorio francés por parte de los nazis, el gobierno británico se convirtió en la única fuerza opositoria al Eje. La Unión Soviética. En un principio, la Unión Soviética tenía alianzas con la Alemania nazi. Sin embargo, en 1941 el ejército alemán intentó invadir el territorio soviético. Como resultado, el gobierno le declaró la guerra a Alemania y se unió a los países aliados. China. Había tenido conflictos con Japón desde 1931. Además, sus relaciones con Alemania habían disminuido desde el inicio de la guerra. No obstante, el hecho que movió a China en contra del Eje fue el ataque de Pearl Harbor por parte de los japoneses. El 9 de diciembre de 1941, China declaró la guerra a Alemania. Estados Unidos. Cuando comenzó la guerra, en 1939, Estados Unidos se declaró neutral. A pesar de esto, se observaba que simpatizaba con las fuerzas aliadas. Ahora hablaremos sobre las consecuencias territoriales de la Segunda Guerra Mundial. Alemania perdió gran parte de su territorio, que fue repartido entre Austria, Francia, Bélgica, Países Bajos, Polonia y Checoslovaquia.
La vida es un viaje, no una estación. Saca tu memoria de esa prisión. Sé que hay bonitos recuerdos, pero no es de cuerdos. Tienes recuerdos por obsesión.